Hola ideadores, hoy vamos a hacer arbolitos de Navidad originales para decorar nuestra casa. Estos hechos con limpiapipas o estos otros que también son muy fáciles de hacer. ¿Queréis ver el paso a paso? Pues vamos allá. Hola ideadores. Bueno, pues hoy vamos a empezar utilizando estos dos materiales. Una cuerda del grosor que os parezca, a mí me gusta esta gordita. Y un alambre, yo uso este alambre que creo que se llama alambre mágico, que es así, no demasiado gordito, pero sí que mantiene muy bien la forma que le pongamos. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser sacar un trozo bastante grande, o si no pues directamente deshacemos los nuditos que lo soportan, y vamos a meter el alambre por dentro de la cuerda. Para hacer esto la vamos desliando así poco a poco y la vamos volviendo a enrollar alrededor de del alambre. Esto se lo he visto hacer hace poco a Amparo La Cruz, del canal Amparo La Cruz Dui, y queda muy bien, así que vamos a hacerlo nosotros también. Tengo aquí la pistola de silicona porque claro, hay que pegar un poco, sobre todo al principio, para que nuestra cuerda quede adherida. Y luego vamos así metiendo el cordón alrededor. Lo podemos ir pegando de vez en cuando. ¿Estás por ahí pero no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y en la campanita que tiene al lado, dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Y para ver cuánta me hace falta, pues lo que hago es ya empezar a enrollar mi cuerda con el alambre por aquí. Voy a hacer así, enrollando una especie de caracol o espiral. Como os digo, ir pegándolo de vez en cuando para que, a ver, queda bastante bien, pero así nos aseguramos de que no se salga. Y donde habrá que incidir más con la silicona, o sea, sí, con la pistola, es al final, cuando ya decidamos cortar. Igual que al principio también hay que mantenerlo bien pegadito para que no se salga. ¿Cuándo queremos cortar? Pues eso ya decidirlo vosotros. Cuando tengamos la circunferencia de la base es la que nos va a dar un poco el tamaño del arbolito. Yo creo que un pelín más y será suficiente. También a mí en estos casos me gusta poner dos arbolitos, uno más grande que otro. Entonces pues eso. Yo creo que voy a cortar aquí. Entonces corto con unas tenazas el alambre, le pego bien alrededor toda la cuerda, luego corto la cuerda y ahora lo que voy a hacer va a ser pegar bien todos estos extremos para que no se deshilache. Tener cuidado, no os queméis. Y una vez que ya tenemos hecha esta forma, esta elipse, o sea, esta espiral, lo que hacemos es coger del centro y tirar hacia arriba, de manera que se me mantiene la forma. Y luego pues eso, vamos a ir abriendo más o menos según lo queramos, más alto, más bajito, etcétera, etcétera. Necesitamos que el alambre sea un poco durito para que nos lo sostenga así en alto, pero ya veis que que tampoco era especialmente resistente, nos lo mantiene bastante bien. Estoy dándole un poco de forma
la espiral de abajo, o sea, el círculo de abajo que se mantenga cerrado, y luego... Y así me queda esta forma de aquí. A ver, ya os digo, hay que trabajarlo un poco, también es lo que, según la resistencia que tenga el alambre, pues os será más fácil o menos, pero ahí se queda. Bueno, mirad, he cogido la cámara para enseñaros bien cómo queda el arbolito. Aquí está mi escritorio. Como veis, se mantiene, bueno, según lo resistente que sea o lo duro que sea vuestro alambre, lo podréis hacer más alto, más grande y darle mejor la forma, pero vamos, ya habéis visto que este, que era bastante blando, es suficiente. Y ahora lo vamos a decorar. Pues como digo, ahora lo vamos a decorar. Y bueno, no os recomiendo que le pongáis cosas con mucho peso, entonces yo voy a usar, para decorar podríais usar las bolitas estas de pores de distintos tamaños que estén pintadas del color que queráis. Yo voy a usar estas bolitas que tengo, que son de fieltro, pero tienen estos flequitos así brillantes. Y luego, para poner en la parte de arriba, o bien le ponéis también una estrella de pores. Yo tenía una por ahí pintada que ha estado dando guerra por aquí un montón de tiempo y no la he encontrado ahora. Pero tengo también estas que cogí en el Teddy, que son como de corcho y entonces le pueden ir también muy bien a este arbolito de cuerda. Así que con nuestra pistola de silicona vamos a ir pegándolo. También lo podéis dejar sin adornar o solo con la estrellita. Solo con la estrellita quedaría muy rústico, muy bien. O sea, quedaría ya bastante decente. Pero bueno, eso ya a gusto de cada cual. Nuestro siguiente arbolito va a ser muy parecido, pero vamos a usar limpiapipas. Podéis usar las limpiapipas que queráis, pero yo voy a utilizar estos que son así tipo espumillón, que creo que pueden quedar muy bien. Como veis, yo los tengo de varios colores, pero me apetece utilizar estos de aquí, que son pues como no sé cómo describirlos. Así que los voy a abrir. Y lo primero es que los limpiapipas, ellos solos tienen como muy poca consistencia, así que voy a unir varios. Voy a poner, yo creo que con 3 será suficiente. Y los voy a enrollar entre sí para que ya así ya tengan bastante más consistencia. Pero van a mantener su brillito y todo. Como voy a querer una cadena más larga que esta, pues cuando vayamos acercándonos al final vamos a ir añadiendo otros limpiapipas para que al final la cadena se alargue. Lo hacemos así de uno en uno y no los 3 a la vez para que no se note tanto el cambio de grosor. Y si esto nos molesta, pues podemos ir ya enrollándolo haciendo una espiral como hemos hecho con el arbolito anterior. Veis que la dureza que queda al poner los 3 limpiapipas pues es bastante decente ya. Otra idea que se me está ocurriendo según hago esto es que le podéis meter por el medio, según vais liando los limpiapipas, una guirnalda de luces y entonces después podríais incluso encender el arbolito. Si te está gustando, dale al like.
también me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Y cuando lleguemos al final, lo que voy a hacer va a ser doblar el último fragmento de limpiapipas, que nos quede solo, para que no quede el solito, quede todo más o menos del mismo grosor. Incluso aquí al final, como va a tener que quedar junto, lo podemos enrollar así un poquito alrededor del anterior. Y ahora, pues como antes, tiramos hacia arriba del centro y le acabamos de dar formita. Vale, estoy viendo que lo he querido hacer muy grande y entonces estas espirales de aquí se me mantienen bien, pero esta no tiene fuerza. ¿Qué voy a hacer para arreglarlo? Enrollarle alrededor otro limpiapipas, porque entonces tendrá más fuerza y podrá sostener mejor el peso. Bueno, pues así queda nuestro arbolito. Como os digo, cuantos más limpiapipas pongáis, más dureza tendrá y más alto lo podréis hacer, más grande. Pero yo creo que es una manera muy sencilla de hacer unos arbolitos para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Yo a este ya no le pondría más adornos. Pues así han quedado al final nuestros arbolitos. Aquí al segundo que he hecho, porque ya os digo que quedan mejor en parejitas, uno más grande y uno más pequeño, le he puesto solo la estrella y le he dejado sin adornar, porque como os decía, también puede quedar muy bien, para que os imaginéis cómo quedaría. Y el otro con sus bolitas, ¿cómo os gustan más? Y aquí tenéis la parejita de árboles hechos con los limpiapipas, que también quedan muy resultones y muy divertidos. ¿Cuáles os gustan más? ¿Os animáis a hacer alguno? Nos vemos pronto, ideadores.